Propusimos esto, ver la carta del general Belgrano, el querido creador de la bandera argentina que vamos a festejar, bueno, el 20 de junio. Estaremos recordándolo como este gran personaje de Argentina, Así como es. un gran hacedor, ¿no?, de la libertad, de la independencia. Es una forma de homenajear desde nuestras herramientas, que es la astrología, y poder ver eran las energías simbólicamente que a él lo movieron también y que tenía sí, esta movilización espiritual y álmica, fundamentaron la independencia y la libertad de nuestro país, del virreinato en ese momento, que éramos como una colonia, por decirlo de alguna forma. Entonces, bueno, vamos a empezar, no tenemos la hora de nacimiento, así que la vamos a hacer solar. Bueno, bienvenidos. Hoy vamos a hablar de la carta del general Belgrano, ya que el 20 de junio se festeja el recuerdo de este nuestro creador de la bandera argentina. Si te gusta este tipo de contenidos, te invitamos a que te suscribas a nuestros canales, les des me gusta y actives la campanita, así que cada vez que nosotros subimos este tipo de contenido, bueno, te avisamos y no te lo perdes. Ahora sí, vamos a ver entonces el desarrollo de esta carta. Él nació en Argentina y siendo muy jovencito se va al extranjero a estudiar abogacía. Bueno, y ahí se ve ese Júpiter en Sagitario, exaltado, el nodo también en el signo de Sagitario, lo que ya le está mostrando como de destino, irse afuera para expandir conciencia, ¿no? Atraer a estudiar, justamente a estudiar, tener un estudio universitario. Y no solamente ir a estudiar y tener un título universitario, sino que él en el extranjero se embebe de toda esta situación que estaba pasando en Europa, que tenía que ver con la liberación de los países, ¿no? Bueno, en ese momento, filosóficamente había una idea que venía de la Revolución Francesa. De hecho, esa energía es la que trae acá a la Argentina la Revolución de Mayo de 1810. Antes de seguir, me parece muy importante, Anita, que la gente hoy no sabe ni siquiera que el 20 de junio, ¿por qué feriado? Porque con esta cosa que se los pone como puentes, como fin de semana largo, y lo que prevalece es el turismo, que me parece genial, no me parece mal, pero por eso es una forma de homenajearlo, ¿no? Bueno, tenemos un sol Sí. en Géminis, y si vemos el regente de ese sol, Mercurio, está en Cáncer. La Luna en Libra y el regente Venus también está en Cáncer, lo cual habla de que para él el signo de Cáncer, Saturno, aparte también en Cáncer, en una recepción mutua entre la Luna y Saturno, habla de que la raíz para él, la tradición, sus raíces, eran muy importantes. Entonces vemos una persona que va al extranjero, que se embebe de estas ideas, que expande su conciencia en el extranjero, pero por alma o destino, él tenía que volver a su raíz para transformarla desde la raíz. Lo que me pareció muy curioso es que me fijo yo, viste, en los planetas, y él de nacimiento tiene Venus y Mercurio fuera de los límites. ¿Sí? Que bueno, después en otro episodio podríamos ir hablando de lo que significa estar fuera de los límites, pero esto me pareció muy, o sea, me llamó mucho poderosamente la atención, porque él tiene muchos planetas en Cáncer, que Cáncer es tradicional, ¿no? Que como que no buscaría tanto esta cuestión de cambiar el statu quo. Y la idea de él era cambiar el statu quo, obviamente con disciplina, ¿no? Porque Saturno ahí en Cáncer muestra que no iba a ser disruptivo el cambio. Él proponía un cambio con estructura, moderado. Pero ese Mercurio y Venus fuera de los límites habla de que él se atreve a pensar diferente de lo que se pensaba tradicionalmente. Y ese Venus a valorar otro sistema de valores que los impuestos o lo que teníamos hasta ese momento. Así que bueno, eso es como el primer pantallazo de algo que me pareció que estaba bueno mostrarlo en él. Aparte, bueno, después vi la dracónica, me fui metiendo y por dracónica tiene la luna en Acuario. O sea que tiene que ver un poco no, no tiene un poco, tiene mucho que ver con el temperamento, ¿no? De querer una revolución, pero con estructura. Porque la idea fundamental de él no era una revolución y un cambio total, sino su base era la educación. Él decía que para tener una nación fuerte había que educar al pueblo. Así que bueno, tiene que ver con esto de Saturno, ese Saturno que él nace un día de Saturno, o sea que Saturno es un planeta y una energía importante en su carta natal. Así que bueno, eso, bueno, después tenemos a Marte, yo veo ese Marte
en domicilio, en Aries, su finalidad nunca fue ser jefe de milicia, ¿no? Y sin embargo, el destino hizo que él terminara siendo jefe del Ejército del Norte. Bueno, y fundamentalmente fue el creador de la bandera, ¿no? Que como símbolo, ¿no? Él, cuando uno, ¿qué es lo que determina a un pueblo para que se construya en país independiente? Bueno, son varias cuestiones, tener una constitución nacional, bueno, pero hay una de las cuestiones, es lo simbólico, y es tener una bandera que identifique con el sentimiento, con el sentir, ¿no? Con el sentir del pueblo. Y él, bueno, se dio cuenta de eso y por eso en el año 1812 crea la bandera argentina. Pero en el 1810, cuando empieza la Revolución de Mayo, antes de que nuestro país sea independiente, que fue recién en el año 1816, él también fue uno de los gestores o mentores de la creación de la escarapela. Entonces, porque él ya tenía la idea de que independizarnos, ser independientes como países, no tenía que ver solamente con hacerle frente al virreinato o a los virreyes, sino con tener una identidad propia. Entonces, me parece muy simbólico realmente esta cuestión y este Saturno en Cáncer dándole estructura al país, ¿no? Una estructura y con ese Venus y Mercurio fuera de los límites, una estructura diferente de lo que se venía gestando hasta ese momento. Eso como principio, no sé, Anita, ¿qué querés ir como que vos ves? Sí, bueno, ha sido muy explicativa y a mí me gusta la síntesis, voy a Ay, perdón. sintetizar. Voy a, Virgo. Virgo siendo voy a Virgo. sintetizar. Claro, no tenemos la hora, vamos a explicar esto, no tenemos la hora, no, yo he buscado y no está la hora de No, nacimiento de Belgrano. Eh, entonces se toma como casa uno al sol, ¿sí? Desde el sol, desde Géminis. Entonces cada casa, si bien o has puesto en este programa hay una información de las casas, no sería que hay que tomar estas casas, sí tomar que a exacto. partir de Géminis empezaría la casa uno, ¿sí? Bueno, se habla en los escritos, ¿no? Se lo define como un hombre sumamente agradable, eso estaría por la luna en Libre. ¿Sí? Él tenía como una capacidad libriana de buscar la justicia, el equilibrio a través de esto, de lo justo, pero con equidad, ¿no? Obviamente esto que vos decías, al estar Marte en Aries, fue obligado de alguna manera a representar el ejército del norte en ese momento, porque era la forma de proteger, ¿no? La parte norte que no podía hacerlo. San Martín estaba acá en Cuyo haciendo el desarrollo del ejército para cruzar los Andes. Entonces era muy importante la posición de él y esto de la comunicación, ¿no? De cómo se comunicaban y cómo estaban, ¿no? Me voy un poco al partido de fútbol en Argentina de ayer, cómo todo el grupo en favor de Messi, ¿no? Acá El el líder. grupo, el grupo de liderazgo para ser independientes apuntaban a que pudiera San Martín cruzar los Andes, ¿no? Sería el Messi de ese momento. Bueno, Sí, lo representativo de ese Júpiter, como bien lo nombraste, ¿no? El sentido de justicia también. Al ser abogado, él se recibió de abogado. Y por supuesto, todos iban muy jóvenes a estudiar y a tener títulos a España, ¿no? Y venir desde España a hacer esta revolución que en realidad en el 2000, perdón, en el 1810, pues estamos en el 2000, 1810 fue primero la intención de protegerse de los conflictos que habían entre España y Francia. Pero ya después la mirada de ellos era esto, ¿no? Seguir siendo independientes. Bueno, si bien no tenemos la hora exacta de nacido, se me ocurre que Urano, Acuario han sido, pueden ser el ascendente o puntos importantes en la carta que no lo tenemos así tan identificado. Si bien la dracónica da esto, ¿no? La la luna en luna en Acuario. Acuario nos está hablando de eso. Él cumplió con esto, con el equilibrio, la justicia, el sentido de comunicación. ¿M? Todos esos planetas en cáncer, Argentina es canceriana, fue el 9 de julio, ¿no? Representando esa idea, ese pensamiento, y la responsabilidad de cáncer a veces no es solamente la familia, es el lugar de nacimiento, son Así las es. raíces. Ujú, ¿M? A veces hacemos interpretación de cáncer únicamente como madre, como ujú, protección, como ujú. familia, y no, es el país que cumplió con el mandato que estaba también en su carta con ese nodo en Sagitario. La misión era buscar justicia, buscar equidad e independencia y liberación.
Así es. Y la luna, si vos la ves que también busca acuerdos, tal cual como vos dijiste, de una forma, por eso, dentro de los revolucionarios, ¿no? Que querían la independencia de la Argentina, estaban los más extremistas y él era uno de los más conservadores. Bueno, está mostrado por esa luna ahí en Libra que buscaba acuerdos y que el regente está en Cáncer. Reforzando esta idea, ¿no? De que no sea disruptivo y un Saturno en Cáncer que conserva lo tradicional, transformándolo, pero hay una estructura de conservación no de lo tradicional, sino de que haya una estructura, de que no sea disruptivo. Por eso ese Urano, como vos decís, debe estar muy fuerte seguramente, como no tenemos la hora de nacimiento, pero la dracónica ya nos está hablando de que sí hay una necesidad de libertad. Pero la Luna está conjunto a partir al ascendente del país nuestro. O sea que él, o sea, la Luna, tomándolo como gestación, él gesta ese nacimiento, ¿no? Porque el ascendente es el nacer, es como se nace. Y nuestro país tiene ascendente, nuestra república tiene ascendente en Libra, ¿sí? Y en ese grado, tal cual. Y el sol en Cáncer. Y el sol Entonces en ahí Cáncer. viste que coincide muchísimo. O sea, Así que es, nada está liberado al azar en el nada. universo. Todos estamos, estos hombres sabían que tenían una misión y la cumplían, ¿no? Más Sí, allá sí, sí. de preguntarse si eran capaces o no. Hoy en día, viste que tenemos muchos conflictos los humanos entre si vamos a poder o no. En ese momento nadie se preguntaba, así actuaba, hacía lo que hay que hacer. Sí. Sí, sí, Es estaban mucho cuando más sale el conectados. alma, Sí, cuando sí. sale el alma, cuando Claro, uno hace lo que tiene que hacer. exacto. Y fíjate que también la luna de Argentina, que está en Capricornio, le cae sobre el Plutón de él, El de Plutón, nacimiento. claro. Qué Sí, venía loco. a transformar en lo que era un virreinato en una gesta libertadora también, sí, de liberar no solamente lo que nosotros ahora conocemos como Argentina, sino como todo Latinoamérica. Y que Así todo es. esto, mirando también en la posición del Sol por decanato, el decanato del Sol en Géminis en ese lugar está regido por Venus, ¿no? Muy representando esto, el equilibrio, la equidad, la belleza. Y la luna en el decanato es saturnino, o sea que lo que vos estás nombrando, como seguir las reglas responsablemente para hacer el cambio, no la rebeldía sin sentido o Exacto, por rebeldía, sino exacto, exacto. cambiar Tal cual. por un sentido responsable, ¿no? Sí, De sí, lo que él. corresponde, de ser Sí, libre, ¿no? exactamente. De que pudiéramos ser libres del reinado de España, de Francia y de los ingleses también, que querían invadirnos y bueno, Sí, sí, era todo un movimiento cultural y político muy poderoso de en ese libertad, momento. de Sí, sí, sentido de sí. libertad. Y ellos, vos fíjate que estamos hablando de una carta de la Argentina que nace en el año 1816. Y, y después en la carta, o sea, posterior a todo esto, está reflejado el alma de estos grandes líderes que por amor, ¿no? De hecho, él se va al extranjero, pero vuelve al país y muere acá en la Argentina. O sea, él tenía una necesidad enorme de forjarse afuera, porque está marcada clarísimo en su carta como una cuestión de alma, como vos decís, pero tenía que volver, ese Saturno, ¿no? Él nace el día de Saturno y tiene un Saturno anarético, fuertísimo, y que hace con la Luna, están en recepción mutua, Es porque mutuo, Saturno en Libra se correcto. exalta, porque justo, ¿por qué se exalta en Libra Saturno? Porque sabe que para que las relaciones sean duraderas necesita estructura, ¿sí? Necesita tiempo. Y necesita justicia, que seamos justos. Exacto, En las relaciones hay que ser justos, ¿no? Par y par. así es, Esto de los de fuera de límites se dan los casos de personas excepcionales, así es, que tienen una misión excepcional, ¿no? Que salen de esto, de lo normal, que puede ser los que vivimos más, lo rutinario de la vida.